Vamos a comenzar entonces la valoración de empresas. Vamos a empezar con el lenguaje. Ustedes saben, todas las áreas del conocimiento tienen un lenguaje, tienen unas palabritas claves. Para bien o para mal, nuestra área del conocimiento, que son la valoración de empresas, tiene mucho inglés. Esto pues porque el mercado accionario de Estados Unidos es el principal, porque algunas veces la palabra en inglés funciona mejor, o simplemente porque particularidades de la vida. Vamos a tener muchos términos en inglés, entre otras cosas también para que cuando lean al profesor Aswad Damodaran es un profesor también de la Universidad de Nueva York, tiene más o menos 560.000 seguidores en YouTube sobre valoración. De nuevo, hablamos sobre la popularidad de la valoración. Entonces, finalmente, por eso ustedes van a encontrar muchos términos en inglés. Yo hago como mi mejor esfuerzo por decirles la explicación. Entonces vamos a hablar primero sobre la valoración y sobre la terminología de la valoración. Entonces lo primero, le vamos a pedir prestado a la ecuación contable activo es igual a pasivo más patrimonio. Estos dos edificios son iguales, clase de contabilidad. Y resulta que todas las empresas ya tienen una valoración. Es decir, ¿cuánto se demora uno haciendo una valoración? 1 minuto, porque todas las empresas ya tienen una valoración. Tienen los activos contables y tienen el patrimonio contable. Entonces, finalmente, si a nosotros nos dice cuánto vale una compañía y tiene 1 minuto para responder, pues tenemos los activos y tenemos el pasivo y tenemos el patrimonio, que es la ecuación contable. Entonces, nuestro primer referente de valor de una compañía, pues es el patrimonio contable. Simplemente vamos a los estados financieros firmados, pedimos el último dato y le decimos a la persona su patrimonio son 5 millones de dólares, su patrimonio son 1 millón de dólares, 100 millones de dólares, etcétera, porque ese es su patrimonio contable. Activo menos pasivo es igual a patrimonio contable. La vieja ecuación contable, o lo primero que nosotros vemos en primero o segundo semestre cuando vemos contabilidad. Porque esa no es la metodología de valoración más popular. Simplemente ir a lo que la persona de contabilidad, siguiendo todas las normas contables y siguiendo todos los protocolos, pues simplemente nos entrega como patrimonio. No es lo más popular porque esa metodología de valoración premia mucho las empresas que tienen muchos tangibles, activos que se pueden tocar. Entonces simplemente tenemos acá un edificio de oficinas, acá tenemos una bodega de producción, acá tenemos unas sillas, unos vehículos, etcétera. Entonces muchas veces tenemos un inventario de producción y tenemos unas cuentas por cobrar. Entonces muchas veces el activo es el inventario, las cuentas por cobrar y la propia planta de equipo, y lo que tenga como en unas cuenticas de ahorro, que sería el disponible, ese es el activo. En pasivo va cuenta por pagar y lo que se le debe a los bancos, ¿cierto? La deuda financiera, y al final llegamos al patrimonio. El problema de esta metodología, pues problema no, simplemente la única particularidad que tiene esta metodología es que deja muy por fuera los activos intangibles. Entonces los activos intangibles, que son las cosas que no se pueden tocar, pues finalmente también deberían tener un valor. Entonces esta metodología algunas ocasiones la utilizamos, pero para empresas que son como industriales, que son como de materias primas, que no tienen como una marca muy poderosa. ¿Por qué? Porque algunas veces uno le dice a una compañía que cuánto tienen de activo y de pasivos, y te da que tienen activos 1 millón de dólares, que tienen pasivos por 700.000 dólares y el patrimonio son 300.000 dólares, más 1 millón de dólares menos 700 es igual a 300.000 dólares. Y va uno a mirar y resulta que todos los activos están tercerizados. Todas las sedes están en arriendo, todos simplemente pagan cánones, y cuando uno va a mirar, son empresas que son demasiado rentables, tienen demasiado potencial de reparto de dividendos y demasiado potencial de crecimiento, que en valoración es la variable growth. Entonces, algunas veces cuando vemos que la compañía tiene una participación muy grande de intangibles y no tanto de tangibles, o una mezcla, por ejemplo, 50-50, entonces este patrimonio contable se nos puede quedar pequeño con respecto a lo que un comprador razonable, sensato y con información amplia y suficiente ofertaría por una compañía, que no es más que la definición de una valoración, lo que un inversionista con información amplia, racional y suficiente ofertaría por una compañía. De todas formas, no vamos a dejar por fuera
que en valoración le pedimos prestada la ecuación contable, activo igual a pasivo más patrimonio, a la contabilidad tradicional, y que de todas formas todas las empresas ya vienen valoradas, porque valorar es encontrar el valor de patrimonio de una compañía y esto ya viene firmado en los estados financieros. Hay un sinónimo de activo que se llama valor de la firma, es decir, el valor de los activos tangibles e intangibles que no se pueden tocar, los software, la marca, los contratos, el talento humano, la lealtad de los clientes, son activos que valen, tienen valor, son intangibles y tienen valor precisamente porque tienen una capacidad de generar dividendos. Algunas veces estos activos tangibles e intangibles se conocen como valor de la firma y en inglés se llama firm value. De hecho, hay una metodología de valoración que se llama free cash. Free es libre, o sea, ya no hay que invertir más en propiedad, planta de equipo, ni en cambio en capital de trabajo. Free cash flow, flujo de caja libre, to the firm, que es una metodología de valoración que se llama FCFF. Y dice free cash flow to the firm porque lo que está valorando es la firma. Entonces, en inglés, algunas veces el valor del activo, entre comillas, se denomina firm value. Entonces, busquen dentro de la literatura el capítulo de Damodaran. Ustedes simplemente, o se los pongo, recuérdame Camilo, colocárselos en el grupo de LinkedIn, el capítulo del profesor Damodaran, con la metodología de valoración Free Cash Flow to the Firm. Igual acá la vamos a ver. Es simplemente para decirles que esta última F que está acá se refiere a valor de la firma o a firm value. Es una metodología que podemos encontrar para este lado izquierdo de nuestro ejercicio. Entonces tenemos valor de activo, valor de la firma, firm value, y tenemos uno que es muy popular también que se llama enterprise value, como el valor de la nave nodriza. También se refiere al valor de los activos tangibles y de los activos intangibles. El valor de los activos tangibles e intangibles también se conoce como enterprise value. De ahí que en algunas ocasiones cuando uno compara este valor contra las ventas o compara este valor contra el EBITDA, ahora repasamos este concepto, en algunas ocasiones aparezca EV, EBITDA o aparezca en el mercado accionario EV, revenue. Este EV, EBITDA o EV revenue en el mercado accionario norteamericano se refieren a las palabras, o a las palabras más bien, enterprise value, y en otras ocasiones en español, el enterprise value lo denominamos valor de operaciones, simplemente son sinónimos. Tenemos uno que me gusta también bastante, que es el valor de mercado de los activos, que dice, miren, no estoy valorando el activo contable, tal cual como usted lo haya hecho en su norma contable, sino que estoy mirando el valor de mercado de los activos. Estoy mirando cuánto estaría un inversionista dispuesto a pagar por los activos tangibles e intangibles y la lógica es que un inversionista está dispuesto a pagar por unos activos tangibles e intangibles, simplemente, no le vamos a colocar mucho misterio, porque va a comprar la compañía y después, vía dividendos, va a recuperar la inversión o va a tener una tasa interna de retorno con la cual va a estar satisfecho, que es simplemente una inversión contra un flujo de caja positivo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Memorícenlos, porfa. Tómenle foto con el celular o imprimir pantalla, etcétera. Porque yo algunas veces no soy consciente cuál de los 1, 2, 3, 4, 5 utilizo. Algunas veces utilizo Enterprise Value, otras veces utilizo valor de operaciones y otras veces utilizo valor de la firma o Firm Value. Entonces, simplemente para que recordemos este. Luego tenemos entonces el valor del activo, le restamos el pasivo. Yo siempre hago una analogía y digo, mire, esto es una herencia y esa herencia, pues primero, ¿cierto? Esa herencia tiene unos reclamantes y uno de los reclamantes de esa herencia, que son esos activos, pues son los bancos. Entonces le vamos a restar el valor de las obligaciones financieras netas. Es decir, en valoración, el pasivo o la parte pasiva se enfoca más es en los aportantes de capital, es decir, en los bancos y en los socios. Ahí tenemos una diferencia también con la contabilidad, digamos, tradicional. En la contabilidad tradicional, cuando nosotros decimos más activo menos pasivo igual a patrimonio,
aquí tenemos la totalidad de los pasivos. En valoración solo son los bancos, solo son la deuda, los reclamantes de esta herencia, es porque tienen interés, cumplen dos criterios, tienen un interés, es decir, cada mes que yo no pague, por ejemplo, ese monto se va incrementando, incluso puede ser con interés de mora, y pueden reclamar contra este patrimonio si usted no paga. Conclusión, cuando nosotros en valoración hablamos del pasivo, lo que decimos es, son los verdaderos dueños de la compañía, porque incluso primero se le paga a estos bancos y después se le paga a estos socios. Entonces, encontrar el valor de una compañía es encontrar el valor de los socios, pero usted primero le tiene que pagar a los aportantes de capital que fueron entidades financieras, que cumplen dos criterios. Tienen un interés y segundo, tienen un reclamo sobre el patrimonio. Usted se da cuenta que si usted no le paga, esto comienza a aumentar. Y segundo, usted se da cuenta que si usted no le paga, pues ellos simplemente dicen, ah, bueno, pues usted me debía 100, entonces sobre este patrimonio, pues finalmente usted creía que su valoración era 200, pues 100 son míos. Entonces simplemente tienen estos dos criterios y esto es I o. Tienen interés y o reclamo al patrimonio. Entonces algunos me preguntan, ¿y las cuentas por pagar? Las cuentas por pagar se hacen en un análisis diferente, donde se analiza la cuenta por pagar, las cuentas por cobrar y los inventarios, que es un análisis que se llama capital de trabajo, y ese análisis lo hacemos cuando estamos obteniendo el valor de las operaciones, cuando estamos obteniendo el valor de mercado de los activos. Entonces, las cuentas por pagar a terceros que no generan interés, esos finalmente ya están acá en este lado. Valorar una empresa es traer a valor presente el flujo de caja que los activos tangibles e intangibles tienen la capacidad de generar. Valorar empresas es encontrar este valor patrimonial, ¿cierto? Primero encontramos el valor de mercado de los activos, el valor presente del flujo de caja que los activos tangibles e intangibles tienen la capacidad de generar. Luego, esa, llamémosla entre comillas, herencia, se le entrega a los aportantes originales de capital, que fueron bancos y socios. Entonces, más activo o más valor de operaciones menos el valor de la deuda es igual al valor patrimonial. Y en valor patrimonial también tenemos finalmente un ejercicio de sinónimos. Tenemos el patrimonio contable, como les decía, este dato incluso ya lo tenemos. Luego tenemos una palabra en inglés, es similar a enterprise value, pero se llama equity value. Recuerden que equity es el patrimonio en inglés. Algunas veces en lugar de llamarse valor de operaciones, se llama valor de compañía. Valor de mercado del patrimonio, de nuevo nuestra definición de valoración, lo que un inversionista racional con información amplia y suficiente estaría dispuesto a pagar por el patrimonio de una compañía. Entonces, simplemente por eso se llama valor de mercado de patrimonio o patrimonio. Algunas veces calculamos un múltiplo, que es cuántas veces nos estamos alejando del patrimonio contable. Algunas veces cuando terminamos nuestro ejercicio de valoración, de todas formas nos devolvemos y miramos cuántas veces estamos ofertando o en cuántas veces intentamos vender la compañía con respecto al patrimonio contable. Este múltiplo se llama PBV, que es Price to Book Value. ¿Cuál es mi price de la compañía? Mírenlo acá, ¿cuál es mi price? Contra el book value, o sea, el valor en libros, porque ya está en el libro impreso del informe de gestión de la compañía. Se llama Price to Book Value. Algunas veces también he escuchado que no es tan común, pero lo llaman como Q de Tobin, que es la diferencia entre el precio, el valor de mercado del patrimonio y el patrimonio contable, o relación precio-valor en libros, ¿cierto? Yo utilizo este Price to Book Value. Price to Book Value. Otra vez volvemos al extranjerismo, pero ya me disculpé desde entrada, me disculpo por el exceso de inglés que tiene el mundo de la valoración. Nada más cercano al valor de mercado del patrimonio que el market cap. El market cap es cuánto vale el patrimonio en el mercado accionario. Simplemente tomamos el número de acciones en circulación por el valor por acción cuando cierra la rueda accionaria. Por eso nosotros somos muy amigos del mercado accionario, porque finalmente cada compañía que está listada en bolsa tiene dos valoraciones.
tiene el patrimonio contable y tiene el market cap, que en realidad es un nombre más largo, que se llama market capitalization. Pero cada empresa que está listada en el mercado accionario tiene dos valoraciones automáticas. Si usted le dan un minuto para valorar una empresa, pero está listada en el mercado accionario norteamericano, pues usted inmediatamente busca el patrimonio contable, va y busca el market capitalization y simplemente price to book value es la brecha que existe entre estos dos. Entre más alto el price to book value, quiere decir que más considera valioso el mercado accionario los activos intangibles o que los activos tangibles que tienen una gran capacidad de generar un flujo de efectivo. Entonces, por eso nosotros arrancamos la valoración, cuánto es el patrimonio contable y cuánto es el market capitalization, y a esto, pues algunas veces también lo llamamos price. Simplemente decimos, dígame cuál es el precio, y de ahí que este múltiplo sea price to book value, de ahí que también en algunas ocasiones, cuando comparemos la utilidad neta, exista un indicador bastante común que se llama price to earnings, uno de los más poderosos, que se llama el indicador PE, price to earnings, que dice, dígame cuánto vale la compañía en comparación contra la utilidad neta. Si ustedes observan el título de esta diapositiva, dice valoración relativa. ¿Relativa con qué? Pues simplemente que nosotros, cuando obtenemos el price de una compañía, lo comparamos price to book value, que es contra el valor en libros, y lo comparamos price to earnings. Entonces, si a mí me dicen que una compañía vale 100 millones de dólares, pero esa compañía tiene un price de 100 millones de dólares, un market cap de 100 millones de dólares, y esa compañía tiene una utilidad neta de 10 millones de dólares, entonces yo hago una inferencia bastante sencilla matemáticamente de hacer, y es que esa compañía vale 10x la utilidad neta. Y ese indicador se llama price to earnings. En español ese indicador se llama relación precio-ganancia. Entonces finalmente se llama valoración relativa, porque cuando yo tengo este 10 de mi propia valoración, pues simplemente me voy a preguntar relativo a los demás, qué tan cerca o lejos estoy. La valoración relativa, según la cual entonces usted toma dos caminos, o valora la empresa, encuentra el valor de mercado o el valor presente del flujo de caja, entre otras cosas, este se llama Free Cash Flow to Equity, este se llama Free Cash Flow to the Firm. La valoración relativa lo que nos dice es, mire, una vez usted encuentra el valor de la compañía, lo puede comparar contra la utilidad neta, encontrarse el valor de la compañía pesos o 100 millones de dólares, 10 millones de dólares de utilidad lo comparás, obtenés un múltiplo de 10 o lo haces a la inversa. Tomás la utilidad neta, la multiplicas por un número de X y obtenés el valor. Entonces tenemos los dos caminos. Podemos encontrar los 100 millones de dólares como el valor presente de los dividendos, o tenemos otro camino, digamos el camino número uno, primero se los explico, encontramos el valor presente de los dividendos, lo comparamos contra la utilidad neta o a la inversa. Tomamos la utilidad neta, buscamos en el mercado una variable exógena, cuánto es el promedio de años de utilidad neta que valen las compañías del sector. Normalmente se mueven entre 7 y 12, es una métrica que tenemos como cercana, como de referente en nuestra mente, y ya finalmente miramos qué tan lejos o cerca nos dio de una muestra de compañías del sector. ¿Cuál es la buena noticia? Todas las variables que les estoy mostrando acá, como esto es una metodología ya, pues esto lleva funcionando más o menos 50 años, creo yo que desde Benjamin Graham de la Universidad de Columbia. Entonces, por ahí, desde las teorías de valor, pues simplemente uno va a yahoofinance.com, escribe el ticker de la compañía que uno quiere analizar, inmediatamente le va a aparecer el enterprise value, el equity value, le va a aparecer el market cap, le va a aparecer el enterprise value contra las ventas, le va a aparecer el enterprise value contra el EBITDA, como les decía, ya lo vamos a ver, les va a aparecer cuánto vale de una vez el price to book value, que es la brecha entre este, y le va a aparecer también el price to earnings. Digamos que es simplemente un ejercicio, ir a yahoofinance.com
y tratar de encontrar compañías que se parezcan. La valoración relativa se parece como si usted fuera a evaluar el apartamento del piso número 10, pero usted sabe en cuánto se vendió el apartamento del piso 9 y el 8, solamente que los tamaños son un poco diferentes. Entonces usted simplemente lo mide por metro cuadrado o pie cuadrado y encuentra el valor relativo. Cuánto vale la compañía relativo a la utilidad que tiene y relativo al sector. Esta metodología de valoración es bastante simple. Es tomar el EBITDA, que es la utilidad operacional excluyendo la depreciación y la amortización, multiplicarla por un múltiplo. Aquí más o menos pues, hay bastante dispersión, pero normalmente se mueven entre 4 y 12, nada más. Y una compañía que tenga un EBITDA de 10 millones de dólares puede tener un enterprise value de 40 a 120 millones de dólares, dependiendo del múltiplo que se utilice, dependiendo del sector, dependiendo del riesgo y dependiendo del potencial de crecimiento. Entonces, algunas veces tomamos el EBITDA, la utilidad operativa, la multiplicamos por 4, la multiplicamos por 12, analizamos otras variables, como por ejemplo el potencial de crecimiento, qué tanto este EBITDA, que es una utilidad operativa, les recuerdo, se parece al flujo efectivo de la compañía, eso también incide, y la capacidad de negociación y la oferta y la demanda. Es una metodología de valoración, la valoración relativa que se puede hacer con la calculadora. O sea, esta metodología ya está hecha, el patrimonio contable. Esta es simplemente cuánto es tu utilidad. La vamos a multiplicar por 10 y llegamos a 100 millones de dólares. Ahí tenemos el primer valor, el equity value. Este es net profit, net income, utilidad neta. Esto algunas veces le dicen 10x, otras veces le dicen 10 años. La empresa vale 10 años de utilidad neta. Y este es simplemente toman el EBITDA, que es la utilidad operativa, por 10, la multiplican, vamos a ponerle un múltiplo de 7, bastante común también, y vamos a ponerle aquí pesos 70, y ya tengo el enterprise value. Esta es la herencia, simplemente miro cuánto se le debe a los bancos y cuánto le queda a los socios. Y la otra, que sería esta metodología, EBITDA ajustada por múltiplo de mercado. Este múltiplo lo encuentran, como les decía, con las siglas EV/EBITDA en Internet, EV/EBITDA. ¿Y qué significa EV? Enterprise Value, o valor de operaciones. Y este que está acá son los ingresos por el múltiplo de mercado, lo que quiere decir que de pronto decimos, mire, la compañía factura 120, 120 por un año de ventas. Aquí nos movemos más o menos, pues depende, este tiene mucha más volatilidad. Nos movemos entre 0.5 veces ventas y más o menos entre 4 a 5 veces ventas. Dependerá de otros factores. Por ejemplo, entre más startup sea la compañía, pues más nos vamos a mover hacia este rango, porque las ventas todavía son muy pequeñas con respecto a su potencial. Estas son las ventas reales, son muy pequeñas con respecto a su potencial. Finalmente, o digamos, estas son las ventas T-1 y estas son las ventas potenciales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una brecha muy grande en un startup. Por lo tanto, las compañías, el enterprise value o el firm value tiende a valer mucho. Por el contrario, si tenemos una compañía que ya las ventas van a crecer muy poco, entonces finalmente nosotros, una compañía de bajos márgenes, que las ventas no se conviertan mucho en flujo de caja, que lleve muchos años de vida, que el crecimiento ya esté muy estabilizado, que casi todos los activos sean tangibles. Cuando vamos al sector, encontramos que muchas veces pueden valer 0.5, hemos encontrado en ocasiones 0.3 veces, o sea, el 30% de las ventas como enterprise value. Cuando la gente dice esto está demasiado fácil, esto es demasiado fácil, la metodología de valoración relativa es demasiado fácil. Como les decía, es tomar la utilidad neta por un número de años. Lo que tiene de sencillo, pues tiene dos inconvenientes. Un primer inconveniente es que los rangos de dispersión nos dan demasiado grandes. Entonces de ahí sale la hipótesis de que valorar no es una ciencia exacta, porque uno en algunas ocasiones dice, pues estos activos valen entre 200 millones de dólares y 50 millones de dólares. Entonces, algunas veces tenemos unos rangos, o peor en patrimonio, decimos el patrimonio de esta compañía va entre 10 millones y 40 millones de dólares. Y ambos corresponden como múltiplos que se encuentran en el mercado accionario.
Entonces, lo que tiene de simple esta metodología, de nuevo, se hace con la calculadora básica del computador o la del celular, o hasta en la mente, o en una servilleta. Lo que tiene de simple, pues finalmente tiene de problema que tiene un rango de dispersión muy grande y segundo, que ignora dos componentes fundamentales de las finanzas, que son la inversión en propiedad, planta, equipo, del inglés CAPEX, y la variación en capital de trabajo, que se llama variación en working capital, variación en WK, que es el atrapamiento de caja que ocurre o la salida de caja que ocurre cuando se nos crece la cartera, cuando se nos crece el inventario o cuando pagamos proveedores. Estos tres eventos, o digamos estos cuatro eventos, la inversión en propiedad, planta, equipo, la variación cuando pagamos proveedores, cuando no nos pagan, o cuando consumimos inventarios o anticipos, pues finalmente estos movimientos que están acá, sobre todo las personas que trabajan en planeación financiera lo saben, son demasiado relevantes. Y estas metodologías pues las dejan por fuera. Entonces lo que tiene de simple, lo que tiene, digamos, si hacemos una tabla de pros y contras, la valoración relativa tiene pro, la simpleza, muy simple. Contra, el rango es muy amplio, y segundo, el rango es muy amplio, y segundo, deja por fuera el CAPEX y el capital de trabajo. Y los que trabajamos en finanzas sabemos que estos dos conceptos, ignorarlos, representan un riesgo muy grande. Entonces, dado que muchas veces las valoraciones son negocios, pues una valoración, ¿cierto? Son negocios de 100, de 1 billón de dólares, pues entonces la gente dice, no, no puedo hacer un análisis tan sencillo como tomar una utilidad neta, multiplicarla por un número de años y con eso hacer una adquisición de 100 millones de dólares. Tengo que hacer un análisis un poco más profundo que incluya estas variables del flujo efectivo y ya simplemente la formalización de este valor de 100 millones de dólares. No significa que cuando lo formalicemos, la valoración es una formalización de este número, pues no nos devolvamos y miremos cuántos años de utilidad neta nos dio. Nosotros simplemente cuando hacemos la valoración por flujo efectivo nos devolvemos y encontramos la valoración relativa. Pero este orden no está escrito. Este orden yo no les voy a decir aquí como que no, primero hacemos la valoración por flujo de caja descontado y después vamos a mirar los múltiplos de la compañía, cuál resultantes, y después los vamos a comparar con el mercado. Les estaría diciendo una mentira. La verdad es que uno se mueve entre estas tres cosas. Uno se mueve entre más o menos en este sector. Yo conozco este sector porque ya estudié una muestra de 50 compañías listadas del mercado accionario, ya hice una valoración previa, miramos los múltiplos de mercado, miramos transacciones que ya ocurrieron, de pronto los que trabajan en banca de inversión empiezan a acumular información privada y confidencial de transacciones que van ocurriendo, van cogiendo un pulso en el mercado. Luego tenemos los múltiplos resultantes del ejercicio de valoración y otras veces simplemente vamos a los múltiplos como una variable de entrada. Es decir, la decisión de si los múltiplos son un input, una variable de entrada o un output, depende de cada uno de nosotros. Algunas veces empezamos por los múltiplos como un input y decimos, vamos a ver cuánto vale esta compañía, si valiese 5 veces EBITDA. Otras veces vamos al mercado y miramos cuántos años de vida vale. Otras veces hacemos la valoración completa por flujo de caja y cuando terminamos nos preguntamos cuántas veces EBITDA nos dio. Nos encontramos que nos dio 3 o nos encontramos que nos dio 20. Y cuando vemos que estos números son muy lejanos a lo que está en el mercado accionario, pues finalmente tenemos que preguntarnos qué pasó. De pronto le colocamos muy poco crecimiento, de pronto le colocamos una tasa de descuento muy alta, luego formalizamos esto en la valoración por flujo de caja descontado, pero el orden es indistinto. Para mí es indiferente si usted me dice cómo obtuvo el equity value, porque utilizó primero múltiplos de mercado, después utilizó un múltiplo que usted tenía en su mente, después hizo una valoración por flujo de caja descontado y miró cuánto le dio. Cuando uno va cogiendo experiencia en valoración, sí, pues desafortunadamente la valoración Damodaran la define como un oficio, del inglés craft, pues ya cuando uno coge experiencia en valoración, por eso no es una ciencia exacta, pues lo que uno hace es lo que yo llamo una tenaza de valoración. Y la tenaza de valoración es que intento
que llegue al mismo resultado por 3 o 4 caminos distintos, para no entregarle a mi cliente, para que indiferente de la metodología que el comprador de una compañía o que el cliente de la valoración quiera, pues simplemente yo tengo y le hago una tenaza a la valoración para que por 4 metodologías llegue al mismo precio. Entonces finalmente yo quedo tranquilo. Entonces yo le digo, mire, la valoración por flujo de caja con 10 diapositivas de supuestos proyectados, proyectando estado de resultados, flujo efectivo, estado de situación financiera, que es lo que vamos a hacer acá, pues me dio 100, entonces por aquí tengo la primera metodología, ese 100 equivale a 10 veces la utilidad neta, entonces 10 millones por 100. Tomé una tabla de compañías listadas en el mercado accionario, que si usted mira el promedio le da 10. Entonces, finalmente, usted puede comprar este portafolio listado en el mercado accionario por 10 años de utilidad o puede comprar esta compañía. Entonces, con el tiempo, la experiencia o el oficio de la banca de inversión, lo que trata de hacer es que se cierre una brecha entre estas y al final del día, como valorar una empresa es un rango de lo que un comprador racional con información amplia y suficiente ofertaría para comprar una compañía, o es un precio justo en el que tanto comprador como vendedor, considerando el valor del dinero en el tiempo, estarían satisfechos. Pues entonces finalmente acá uno entrega un rango y algunas veces ustedes van a encontrar una gráfica, aquí se la voy a enseñar a hacer, que dice, mire, el valor de la compañía es entre 10 y 20, entre 9 y 24, esta gráfica se llama Football Field, campo de fútbol, ¿cierto? Y aquí nosotros decimos, mire, la compañía vale pues esta línea, pero existe la posibilidad de que alguien oferte 24 o que oferte 9. Y acá, voy a borrar la palabra rango que me está estorbando, y acá simplemente colocamos los criterios de valoración que se utilizan. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos es que la utilidad neta es 1, entonces puede ser un múltiplo de 10x o puede ser un múltiplo de 20x. Entonces, por lo tanto, como los dos valores existen en el mercado accionario en una muestra comparable, pues finalmente tenemos este rango y ya nosotros como valoradores, pues sí tenemos la responsabilidad de comprometernos con un valor que es nuestro resultado de la valoración. Podemos quedarnos en entregar un rango, pero digamos que en mi experiencia, las personas sí quieren saber, así como con el patrimonio contable hay un único valor, pues la gente sí quiere saber usted como experto en valoración cuál fue el precio que finalmente eligió. Entonces, metodología de valoración muy fácil de hacer. EBITDA por un número, utilidad neta por un número, ventas por un número. La única dificultad que yo tengo es que el lingo, el lenguaje es un poco complejo. Enterprise Value y Equity Value. Y pues las personas que no saben de finanzas no entienden esta diferencia. Entonces muchas veces hablan de EBITDA por número y creen que ya eso es lo que, creen que eso ya es lo que les va a llegar como cheque. Otras veces confunden simplemente equity value con enterprise value con este tema, pero la verdad explicarles esta diapositiva, yo se la explico siempre a los clientes cuando les estoy entregando una valoración, porque la incluyo dentro del marco teórico al inicio. La verdad es que como los clientes pues, son empresarios, son fundadoras de compañías, etcétera, están acostumbrados a procesar una gran cantidad de información. Entonces yo siempre empiezo la entrega de una valoración con esta diapositiva para que no cierren la transacción confundiendo el valor de los activos y confundiendo el patrimonio. ¿Qué tal que la oferta de adquisición de la compañía llegue por este valor y las personas crean que es por este valor? Entonces, simplemente como valoradores necesitamos capacitar a las personas que no son financieras, que están recibiendo la valoración, para decirle que tiene que tener cuidado cuando se está hablando del enterprise value. De ahí mi analogía, me la han entendido mucho, en la que yo le digo, mire, esta es la herencia, pero este valor, pues tenemos que pagarle a los bancos y tenemos que pagarle a los socios. Entonces les digo, cuidado que esto no es todo tuyo. Aquí hubo un aportante de capital que también tiene derecho sobre los activos de la compañía, que es las entidades financieras.
No sé si tienen dudas con respecto, Camilo, tengo por ahí me sonó como dos veces la campana de preguntas. ¿Qué dudas tienen con respecto a la valoración relativa? Profe, no, hasta el momento no han preguntado nada. Entonces, ¿qué será esa campanita que yo estoy escuchando No conectados? sé, Ok. yo también lo escuché, pero mire, ahí no había nadie pidiendo entrada, entonces no sé qué será. Ah, Néstor Tobón, espérate, en 20 minutos. Pero eso fue hace ratico ya. Ah, sí, claro que sí, estaré pendiente. Ah, no, era eso. Pensé que eran dos dudas inquietudes. No, no sé. Perfecto. Entonces, si no hay dudas con respecto a la valoración relativa, vamos ahora sí a la valoración, a la otra parte de la tenaza, que es la valoración por flujo de efectivo. Entonces, la valoración por flujo de efectivo requiere combinar el estado de resultados y el flujo de efectivo en una sola tabla. O sea, requiere construir este. Entonces, pues, si bien la valoración relativa la podemos hacer con la calculadora del celular, pues ya este sí ya necesitamos pues, la herramienta de XLS. Ya necesitamos el Excel, ya necesitamos un poco de modelación financiera. ¿Qué necesitamos nosotros para valorar una compañía por flujo efectivo? Vamos a tomar las ventas. A esto le podemos hacer un análisis vertical, donde simplemente este es el 100%. Yo soy muy amigo de lo simple, del análisis vertical y del análisis horizontal. Me siguen pareciendo los más poderosos y a la vez los más fáciles de calcular de las finanzas. Vertical nos movemos de arriba hacia abajo, horizontal son las variaciones. Entonces, para valorar, nosotros necesitamos este estado de resultados que está acá y necesitamos reexpresarlo de la siguiente forma. Necesitamos tener las ventas históricas, luego nos van a pedir proyectarlas, ¿cierto? Luego vamos a tener el costo, pero este costo es muy especial porque este no es el costo tradicional al que estamos acostumbrados. Este es un costo de ventas que excluye la depreciación y la amortización. Es una especie de costo gestionable por la compañía. ¿Por qué se excluye la depreciación y la amortización? Recuerden, no es primera vez que lo están viendo, que en contabilidad usted hace inversiones en propia planta de equipo. Si nosotros mañana hacemos una bodega de 10 millones de dólares, esto no es costo. Si nosotros hacemos una inversión de 10 millones de dólares, esto no es costo, esto es una inversión. Esto solo se vuelve costo, este CAPEX, que es como denominamos en inglés la inversión en propia planta de equipo, solo se vuelve costo muchísimos años después, en forma de depreciación, suavizadito en el tiempo. Entonces nosotros tenemos un costo muy específico porque aquí está la depreciación y la amortización, que es un recuerdo de estas inversiones pasadas, pero ese no es el costo que nos entrega la contabilidad. Diga, corrijo, ese sí, está bien. Este no es el costo que nos entrega la contabilidad. La contabilidad nos entrega un costo que es el costo y la depreciación y la amortización. Entonces, digamos que el valorador lo que tiene que hacer es crear este ítem, esta variable que se llama costo de ventas, pero excluyendo la depreciación y la amortización. Luego tiene que encontrar unos gastos de administración, pero lo mismo, tiene que excluir la depreciación y la amortización, porque la depreciación y la amortización no es salida efectivo. Luego tiene que tomar los gastos de venta, excluyendo depreciación y amortización, misma lógica. Luego tiene que restarle unos egresos que cumplen unos criterios. Son unos egresos que son recurrentes, que son salida de efectivo y que están ligados a la operación. Salida de efectivo, recurrentes, es muy importante que sean recurrentes, porque los vamos a proyectar, y que estén ligados a la operación. Es decir, que entre más ventas tenga yo, que sean variables, que entre más ventas tenga yo, más crecen. Entonces, finalmente, estos egresos que están por aquí, los recurrentes, que son salida de caja, salida de efectivo, los recurrentes que son salidas de efectivo y que son egresos variables, pues nosotros los vamos a hacer notar acá porque después los vamos a proyectar. Si identificamos que no cumplen con este criterio, no recurrentes, pues simplemente los ubicamos por aquí en alguna parte inferior, puede ser por aquí, pero no los vamos a proyectar, los vamos a dejar proyectados en cero porque por naturaleza el valorador ya definió que son no recurrentes. Entonces resulta que además de los gastos de venta y de administración, que son los tradicionales, existen cuando nos entregan unos resultados financieros históricos, algunos otros egresos
que cumplen con esos criterios, recurrentes, salidas de efectivo y variables, y nosotros simplemente también los vamos a incorporar acá. Luego vamos a tener los descuentos comerciales, lo mismo, cumplen con estos criterios, y vamos a llegar a un primer subtotal. De nuevo seguimos con nuestro problema del extranjerismo, que es la utilidad antes de restar la depreciación y la amortización, y antes de restar el interés y los impuestos. Voy a escribirlo mejor. Tenemos un primer subtotal que es utilidad antes, UA, y antes de restarle los intereses, antes de restar el impuesto de renta, antes de restar la depreciación y la amortización. Lo que pasa es que en español fonéticamente suena muy extraño, U-A-I-I-D-A, U-A-I-I-D-A. Y es porque la I, la I de interés y la I de impuestos son la misma letra. Entonces fonéticamente se decidió en un gran consenso financiero que este UAI-IDA se iba a expresar en inglés. Este sí, aquí, ¿qué pasó con mi lapicito? A ver, ya, tengo que escogerlo por acá. Y aquí simplemente tenemos el UAI-IDA, y acá tenemos U-A-I-I, utilidad antes de intereses e impuestos. Este se llama utilidad antes de impuestos, y este se llama la U, que es la utilidad neta. Entonces simplemente en inglés se popularizó que esta utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización sonaba fonéticamente mejor si la U se reemplazaba por la E, utilidad earning, antes, before, interest, que es aquí la ventaja fonética, impuestos en inglés es una letra T, tax, y luego depreciation and amortization. La letra I, D y A sí son las mismas en inglés y en español. Entonces, como fonéticamente UAIDA no funcionó, entonces se popularizó el concepto de EBITDA, que son los ingresos menos los costos menos los gastos. Entonces, similar a un programa de cocina, cuando ustedes observan que están acá cocinando y de repente les dicen voy a preparar este plato, pero el chef del programa de televisión ya tiene en la mesa todos los ingredientes. Básicamente, esta tabla que está acá son todos los ingredientes. Si a mí me entregan esta tabla, ya organizada, es como si me entregaran ya los ingredientes para cocinar. Porque esta tabla realmente la construye el valorador, así no llegan los datos originales. Entonces aquí hay un pequeño paso previo de reclasificación. Según la analogía de la cocina, es como ir a comprar y a conseguir los ingredientes. Para yo valorar, necesito reexpresar el estado de resultados para estos conceptos, para tener el EBITDA, para tener esta utilidad antes de impuestos, para identificar estos intereses financieros, que no son nada más y nada menos que los dividendos del aportante de capital al que nos referíamos anteriormente cuando hablábamos de un banco que tenía reclamos sobre la herencia, el impuesto de renta, que es también otro, digamos, otro accionista de la compañía, tiene entre el 30 y el 35 dependiendo del país, y finalmente, pues que es la operación. Entonces nosotros en valoración debemos romper este estado de resultados para tener esta visual. Eso nos va a ayudar bastante porque de entrada ya vamos a estar tranquilos para saber cuál es el EBITDA que vamos a multiplicar. Vamos a estar conciliados en los dos extremos, superior e inferior, con la información contable, auditada y firmada. Y si ustedes observan, este año 3 destaca dos veces, porque lo que nosotros hacemos en color azul es que empezamos a mirar los usos del EBITDA. Y aquí los estudiantes de profesor Juan David, en la Universidad Nacional, pues esto es un tema que se le hace bastante énfasis en su curso. Los usos del EBITDA es, usted puede llegar al flujo efectivo a partir de elegir cuentas específicas o puede simplemente construirlo como una tasa que está acá. Entonces usted puede tomar el EBITDA, usted puede tomar los intereses, puede tomar los impuestos, puede tomar, vamos acá, cambiamos de estado financiero, estábamos en el estado de resultados y ahora estamos en el flujo efectivo. Entonces vamos a mirar que la depreciación y la amortización resta, pero se vuelve a sumar como una forma de anular su efecto. Como les decía, hay un peligro en comprar compañías
solo utilizando la metodología de múltiplo EBITDA. Lo que tiene de simple, lo tiene de peligroso, que deja por fuera el atrapamiento de cartera, deja por fuera el aumento de inventarios, deja por fuera los pagos a proveedores. Esto que nosotros vamos a denominar acá se denomina cambio en capital de trabajo, a los que les voy a colocar acá está X. Cambio en capital de trabajo, que son movimientos que afectan el dividendo repartible, pero que ocurren dentro del lado corriente del activo y del pasivo corriente. Si ustedes se preguntaban ahora por qué yo en el análisis de Enterprise Value, en el análisis de Equity Value en la primera parte de la clase, en la primera parte de valoración relativa, no incluía las cuentas por pagar acá, sino que solo incluía los bancos o las entidades financieras, es porque las cuentas por pagar y los pasivos corrientes, en realidad en un modelo de valoración, hacen parte de este análisis, de este free cash flow. Entonces, cuando yo tomo la utilidad neta, le vuelvo a sumar la depreciación y la amortización, como una forma de anular su efecto, eso tiene sentido. Luego le modifico o le calculo lo que se llama variación de capital de trabajo y le resto la inversión en propiedad, planta de equipo, tangible o intangible, que siguiendo con nuestra lógica de los extranjerismos, es lo que se denomina en inglés CAPEX. Esto me da lo que es el Free Cash Flow to Equity, un flujo de caja que llega directamente al Equity Value. Ya se supone que los bancos recibieron su parte. Y este flujo efectivo cumple dos criterios. Sirve para repartir deuda, corrijo, para repartir dividendos o para pagar deuda. Y en valoración de empresas, ojo con este supuesto, tenemos uno que nos ayuda mucho y es simplemente asumimos que la deuda, el capital de la deuda, cuando se paga, inmediatamente lo pagamos, lo volvemos a solicitar. Y ese supuesto se llama rollover de deuda. Es un supuesto que nos es muy cómodo en valoración. En planeación financiera no se hace tanto, pero en valoración sí es muy cómodo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo digo que este flujo de caja, ¿cierto? En la medida en que yo digo que acá solicito deuda e inmediatamente la pago, o que mi pago y mi disminución de deuda es cero, o que mis obligaciones financieras son constantes, pues para mí es mucho más sencillo proyectar esta variable que son los intereses. Los proyecto constantes o simplemente en función de cómo se vayan a mover las tasas de interés porcentuales. Pero es mucho más fácil para mí porque ya simplemente yo digo, lo que quede para acá me queda para repartir dividendos. Y los bancos, no, yo a los bancos les pago, pero inmediatamente les pago la deuda por prácticamente cuelgo y al minuto les vuelvo a solicitar el mismo monto que pagué. Entonces, menos 100 de un pago de bancos e inmediatamente más 100. Y esto es un supuesto que nos ayuda muchísimo en valoración porque saca estos aportantes de capital que son el banco, los, los vuelve una proyección lineal. Los vuelve una proyección lineal. Cuando nosotros estamos valorando, nosotros decimos a los bancos se les debe 10 millones de dólares. ¿Y en cuánto lo vas a proyectar? En 10 millones de dólares. Lo que quiere decir que esta variable pasa a ser un gasto fijo, un gasto semifijo, si asumimos incluso interés porcentual constante, y ya simplemente la EBITDA de la compañía va creciendo o decreciendo, pero estos intereses permanecen constantes. Y ese supuesto de rollover de deuda nos facilita absurdamente el ejercicio de valoración por flujo efectivo. Ya lo que me quede por acá es simplemente lo que puedo repartir de dividendos, dado que no estoy pagando ni solicitando, digamos, no estoy en un efecto neto, no estoy pagando deuda. Y finalmente, dado que los bancos ya están satisfechos porque están recibiendo su interés. Ahí ya simplemente le preguntamos a un analista financiero con énfasis en análisis crediticio si las métricas que tiene la compañía soportan ese supuesto en el que yo digo los bancos están satisfechos, los bancos van a permanecer por siempre. Por ejemplo, en este caso, el EBITDA es 3.3 veces superior al interés, el EBITDA es 3.1 veces superior al interés. Simplemente yo le pregunto a un analista financiero con énfasis en crédito si considera que dado este flujo efectivo, que dada esta utilidad y este EBITDA, y esta relación EBITDA-interés, puedo asumir el supuesto
de que no le voy a pagar el capital a los bancos, sino que siempre le voy a honrar únicamente el componente de interés. Y ya simplemente si ese analista, si esa persona con análisis en crédito me dice, sí, no hay ningún problema, incluso al banco le conviene porque le ahorra un ejercicio comercial de colocación, pues perfecto, nos facilita totalmente la vida. Entonces hay dos diapositivas muy importantes. Yo siempre les envío cuando se acaban estas clases, estas memorias, tanto Excel como PowerPoint. Entonces les voy a mandar estas dos diapositivas fundamentales. Una muestra cuál es la brecha entre el EBITDA al flujo de caja. Dos, permite que las personas que trabajan en valoración le expliquen a los clientes la diferencia entre Enterprise Value y Equity Value. Entonces, finalmente, valorar una empresa pues, será construir este flujo efectivo. Lo pueden documentar acá o lo pueden documentar como está acá. Yo simplemente utilizo esta columna. Esto es opcional, con documentarlo de esta manera, simplemente para que el cliente vea que el EBITDA que está utilizando para comprar o que las ventas que la compañía tiene, pues tienen una brecha con respecto a lo que se va a repartir de dividendos, simplemente para que el cliente diga, mire, pues si usted compra Evita por 7, pues esto le da $217,000, si esto fuera $31,000. Luego, este es el Enterprise Value, miren que uno se acostumbra al uso del lenguaje, menos la deuda, que sería más o menos $100,000. Aquí no nos dan la deuda, pero la infiero a partir del interés. Esta es la deuda financiera. Y este es el Equity Value, que sería $117,000. Y acá, como yo ya estoy tranquilo porque hice mi análisis de flujo efectivo histórico y además lo hice proyectado, pues puedo mirar cuál va a ser mi tasa interna de retorno de comprar por $117,000 esta compañía que está acá y cuál es el dividendo potencial sostenible sobre el cual voy a obtener una tasa interna de retorno que compense mi costo de oportunidad, que sea una tasa interna de retorno que sea superior a una tasa umbral. Y bajo esa lógica, entonces, esa es la valoración de empresas, es construir estas dos diapositivas y simplemente estar tranquilos nosotros con nuestra decisión. ¿Dónde está la dificultad? Claramente lo dice el profesor Damodaran. La dificultad está en el triángulo de las Bermudas de la valoración. La dificultad, digamos que no está tanto en lo que yo les voy a explicar. Paradójicamente, la dificultad de la valoración no está en multiplicar un EBITDA por un número de años, una utilidad neta por un número de años. El problema está en el triángulo de las Bermudas de la valoración, que es donde simplemente como la analogía del triángulo de las Bermudas, pues desaparecen los barcos, desaparecen los aviones, en este caso es donde los consultores de valoración se mueren, ¿cierto? Donde se quedan, digamos, atrapados. Uno, hacen unos modelos demasiado complejos, hacen unas sábanas de Excel tan complicadas que el mismo analista que está trabajando en el modelo no lo entiende. Eso se llama el síndrome de la caja negra. Síndrome de la caja negra es que el Excel es inentendible, tanto para el mismo creador, el padre del modelo, como para la persona que lo está recibiendo. Esto tiene que ver con fórmulas muy extensas, demasiados condicionales, vínculos externos, referencias circulares y en general modelos que simplemente no son amigables para el usuario. Entonces, el analista no controla el modelo, son 30 hojas de Excel, son demasiadas matrices, demasiadas sábanas muy largas. Recuerden que lo único que a uno le están pidiendo es esta tabla o esta, pero pues finalmente hay personas que construyendo estas tablas se exceden construyendo esta tabla en singular, se exceden en la construcción del modelo. Entonces llegan simplemente a un exceso de sobrecomplejidad y al final dicen el modelo dio un valor de un equity value de $30 millones, pero es porque el modelo se los arrojó, no porque el analista está obteniendo este valor. Entonces el triángulo de las Bermudas tiene tres ejes. El primero, la sobrecomplejidad. El segundo, que también es muy difícil, es los sesgos. Los sesgos en valoración es simplemente, parafraseando al profesor Damodaran, dígame quién contrató la valoración. Los sesgos son un equipo fundador que cree que su compañía vale infinito. Pues, puede que sí, pero digamos que nosotros tenemos que apegarnos
a la definición de lo que un comprador con información amplia y suficiente estaría dispuesto a ofertar por la compañía, entendiendo que para nosotros la valoración no puede ser un ejercicio irracional. Para nosotros la valoración es lo que un comprador racional con información amplia y suficiente ofertaría en condiciones de mercado por una compañía. Entonces, digamos que nosotros asumimos lo racional. De nuevo, la valoración no es una ciencia exacta. Puede aparecer un jugador irracional que nos haga una formación de precios equivocada. Y eso también tenemos que ir con eso. Entonces tenemos el triángulo de las Bermudas, el modelo falla, no porque la teoría sea compleja, sino porque el modelo es complejo. Entonces tenemos sobrecomplejidad en el modelo. El segundo, pues la valoración falla porque está sesgada, exceso de optimismo, pero también exceso de pesimismo. Entonces la valoración falla porque los supuestos de proyección fueron muy lineales, un crecimiento cero, o la valoración falló porque pues simplemente los crecimientos fueron demasiado exponenciales. ¿Cómo sabemos que una valoración falló? Pues con el tiempo. Pasa el tiempo, comparamos la valoración o el estado de resultados proyectado, comparamos esta tabla de la valoración con lo que ocurrió en la vida real, pues por eso hablamos el lenguaje contable, para que después tengamos trazabilidad. Sabemos que la valoración falló, pues simplemente porque esto es lo que decía la valoración y esto fue lo que ocurrió en la realidad. Algunas veces puede ser nuestra culpa porque sesgamos el estudio, otras veces simplemente hubo una cantidad de decisiones que se tomaron acá que el modelo de valoración original no contemplaba, simplemente la vida simple que nos lleva al tercer eje del triángulo de las Bermudas, que es que el futuro es incierto. Entonces nosotros en valoración de empresas vamos a fallar, queramos o no, porque por más juicioso, por más simple y estructurado que sea nuestro modelo, por más juiciosos que seamos en no sesgar el modelo, en tener procesos, por más experiencia que tengamos en valoración, pues el futuro es incierto. Entonces, digamos que nosotros, bajo esa lógica en valoración de empresas, a pesar de lo relativamente simple que es, tenemos el problema de que la valoración por flujo de caja nos va a preguntar años 5, 6, 7, 8, y nos va a preguntar los años de aquí hasta los próximos 50 o 100 años que la compañía va a perdurar en el tiempo. No sé, Camilo, si tenemos dudas, inquietudes. Profe, sí, hay dos dudas en este momento. No, bueno, súper. ¿Por qué la depreciación hace parte de un flujo de caja? No, la depreciación no, la depreciación es, Camilo, juego de suma cero. Aquí está restando, una buena pregunta. Aquí está restando y aquí la volvemos a sumar como una forma de anular su efecto. Tanto así, y este pues sí, ojalá pudieran replicar esta tabla, tanto así que en este concepto de EBITDA, que es la utilidad operacional de la compañía excluyendo la depreciación y la amortización, el EBITDA, la depreciación, miren que nunca pasa a esta columna. Como la depreciación resta y suma, en esta columna que está acá, que es este mismo año 3, la depreciación y la amortización nos salta a este lado del ejercicio. ¿Por qué se le llama EBITDA ajustado y no EBITDA? Porque, ya lo vamos a ver, porque por aquí hay otro EBITDA. En realidad hay que tener cuidado porque en Estados Unidos lo que llaman EBITDA ajustado es un EBITDA sin gastos familiares. Y lo que yo llamo acá EBITDA ajustado es porque acá muchas veces cuando me reúno con las compañías calculan un primer EBITDA ajustado, primer EBITDA acá. Entonces yo les digo, no señor, el comprador les va a mirar este. EBITDA ajustado por otros egresos recurrentes que son salida de efectivo y que son variables, que están ligados a la operación. Entonces simplemente yo le pongo un segundo apellido EBITDA ajustado por otros egresos, hay veces otros ingresos o EBITDA ajustado por otros egresos neto, porque no todo es en contra. Entonces por eso le puse ese apellido de EBITDA ajustado, porque muchas veces me reúno con los clientes y tienen es un EBITDA que son los ingresos menos los costos, menos los gastos de administración y de ventas. Y yo simplemente, la verdad yo no soy muy práctico, yo simplemente les digo, mire, EBITDA 1, EBITDA 2, EBITDA 3, yo calculo hasta 3 EBITDAs, porque algunas veces coloco EBITDA 1, EBITDA 2, corrijo acá, y algunas veces le coloco acá los gastos no recurrentes, los que voy a proyectar en cero. Entonces llego hasta 3 EBITDAs.
Porque el objetivo del molde del EBITDA es que nos muestre una utilidad en la que solo le quede faltando ITDA. Es que nos muestre una utilidad a la que solo le falte la depreciación, los intereses, ahí está DA, aquí está I y aquí está T. El molde de EBITDA nos pide una utilidad en la que falte ITDA. ¿Por qué? Porque DA no es salida de efectivo, es el recuerdo de estas inversiones que están acá en el flujo efectivo, de estos CAPEX previos, y son los intereses financieros, son los dividendos del aportante de capital entidad financiera, y T, mejor digámoslo T, tax, pues es finalmente una variable exógena al modelo, son los impuestos que ahí poco o nada, pues uno puede como valorador interferir. Entonces hay temas de nombres. De nuevo hay que cuidarse porque resulta que en Estados Unidos toman esta tabla que está acá, le voy a dar control Z porque pues, la saboteé toda, pero ahorita en el Excel la vamos a hacer. Cuando llegamos a Estados Unidos, tenemos que el EBITDA ajustado es un EBITDA más grande que el EBITDA oficial. Y eso se refiere a, tenemos que este EBITDA ajustado, si ajusta es para quitarle unos gastos familiares, como los gastos discrecionales. Muy bien. ¿Qué más preguntas hacemos por ahí, Camilo? Profe, por acá dice, ¿por qué le doy aquí? Que ¿cuáles son en resumen los tres elementos del triángulo de valoración? El triángulo de las Bermudas, que Ujú. lo sesgaste como valorador o te lo hicieron sesgar. Pues porque eso tiene una relación cliente-valorador. Te lo hicieron sesgar y no tuviste el suficiente carácter o poder de negociación para decir que no. Aún si tenés el suficiente carácter y poder de negociación para decir que no a tu cliente, puedes estar equivocado y el cliente tener la razón. Puede que tu sesgo personal sea hacia el pesimismo o hacia que el modelo sea muy conservador. Tengan en cuenta que uno como valorador tiene un sesgo y es que a uno le gustan más los modelos conservadores que los modelos optimistas, porque los modelos conservadores protegen un poco más tu credibilidad como valorador. Entonces, de entrada ya uno está sesgado um, hacia que los modelos sean muy conservadores. O sea, que los sesgos existen, sean sesgos de uno como valorador o sean sesgos de los clientes que no lograste transferir. Y aún si logras vencer los sesgos, el futuro es incierto. Entonces, en el 2032, a pesar de yo haber hecho un modelo sin sesgos, a pesar de haber hecho un modelo entendible, que proyecta estas variables de forma clara, que contablemente esté bien hecho, que sea sensato, que tenga trazabilidad, la vida real me dice que no le atiné al modelo, que falló, porque finalmente el futuro es incierto. El modelo falla porque voy a tratar de comparar, hacer un análisis post-inversión, y yo dije que las ventas eran $120.000 y las ventas fueron $30.000. Yo dije que el EBITDA iban a ser 31.000. Dije es que esto queda documentado en las proyecciones. Dije que el EBITDA iban a ser 31.000 y fueron 10.000, pero el modelo también puede fallar y ser buena noticia para el comprador. El modelo puede fallar en el sentido de decir, mire, el modelo decía que el EBITDA eran $31.000 y el EBITDA real fueron 200.000. Entonces estamos recibiendo ofertas mucho más altas de lo que el modelo anticipaba, pero desafortunadamente eso es una mala noticia para el vendedor. Ujú. Y ahí es cuando nosotros ya el oficio de la valoración pues se encarga de tratar de ser justos tanto con el comprador como con el vendedor. Nosotros en valoración de empresas nos ponemos varios sombreros. Nosotros nos ponemos primero el sombrero pensando con la perspectiva del comprador. Después nos ponemos el sombrero pensando en la perspectiva del vendedor. Y después nos ponemos el sombrero del comprador antes de comprar y del comprador después de comprar y del vendedor antes de vender y del vendedor después de vender. Vamos a mirar estas cuatro variables. El comprador antes de comprar podría meter su dinero en el mercado accionario, podría tomar otras decisiones diferentes a comprar, ¿cierto? El comprador después de comprar, después de que efectivamente cerró la transacción, va a tener unas sinergias, va a tener unas mejoras y va a tener un escenario en el que es el escenario con el que adquirió la compañía, pero necesita indiscutiblemente tener un escenario de adquisición prima.
donde finalmente tiene que incorporar todas sus grandes mejoras. Luego tenemos el vendedor antes de vender, ¿qué tiene? Tiene la empresa. Nosotros tenemos que analizar el potencial de crecimiento de esa compañía si él permanece con ella. De pronto, con la ayuda de un equipo jurídico, podemos identificar si hay riesgos de transición familiar, si hay conflictos entre socios que de pronto justifiquen que un comprador sea el mejor propietario de esta compañía. O tenemos que mirar qué va a hacer con los recursos después de vender, porque nada hace la familia si vende la compañía y pues los recursos los invierte en inversiones dudosas, cuestionables, y termina perdiendo todo el dinero, mientras que el comprador compra la compañía y finalmente logra aplicar unas sinergias, unas mejoras y dispara porque pues con el tiempo se van a comparar ambas. Esto finalmente tiene implícito ingeniería financiera, tiene implícito matemáticas financieras. Todo esto está implícito dentro del ejercicio de costo de oportunidad, y las tasas de descuento y la matemática financiera tratan de resolvernos estos cuatro escenarios. ¿Cómo es? ¿Dónde? Este es el costo de oportunidad. ¿Dónde? ¿Qué compraríamos si no compráramos esta compañía? Después de comprar, tiene análisis financiero, tiene sinergias y análisis de productividad. Antes de vender, tiene un tema de diversificación de patrimonio familiar. Y después de vender, es finalmente que si toda la matemática financiera la hicimos bien, en cierta manera es muy similar el dividendo que nosotros vamos a obtener por ser propietarios de la empresa en un escenario constante, que lo que nos van a dar unas inversiones más libres de riesgo. Y esto es lo que en la última o penúltima clase debemos tratar de solucionar el modelo CAPM, pero ya estoy entrando, digamos, en una parte muy teórica. Por ahora todavía quedémonos en la práctica, que es finalmente no confundan equity value con enterprise value y decidan si van a hacer una valoración por múltiplos o por flujo efectivo, o van a hacer las dos, y definan si primero van a hacer valoración relativa o primero van a hacer la de flujo efectivo y después la relativa. Eso es básicamente donde vamos en este momento. Muy bien, vamos a continuar. Esta es la clase 1. Vamos a hacer una valoración. Si es un curso de valoración, pues qué mejor que hacer una valoración. Entonces, taller 1, acá está taller 1 solucionado. Yo les voy a enviar dos. Taller 1 inicial para que ustedes repliquen la clase, y uno taller 1 solución, que es las celdas que yo voy a adicionar acá. Entonces vamos a empezar primero por la valoración relativa. Vamos a empezar primero con esta primera diapositiva. Es la más sencilla de hacer. Entonces vamos a tomar los datos históricos. Aquí hay un pequeño truco de cocinero, un pequeño truco de chef. Ya desagregamos el costo de ventas y el gasto de ventas en depreciación y amortización. Antes de la clase yo ya tenía aquí los ingredientes, ya había realizado este fraccionamiento acá y ya había realizado este fraccionamiento acá. Entonces tenemos que tener en cuenta que antes de ustedes llegar acá ya tuvieron que haber ido al mercado a conseguir el cilantro. Eso es lo que pasó acá. Yo ya tengo este estado de resultados, no necesariamente la información contable nos llega con esta apertura. Ese es el primer paso que tiene que hacer el valorador, reunirse con la persona contable de la empresa y llevarlo hasta este nivel, hasta el nivel del taller 1. Entonces, soy honesto con ustedes, aquí ya hubo un pequeño paso previo. En realidad hubo dos pasos previos. Para nosotros llegar a este punto, ya tuvimos que hacer esta ruptura y ya tuvimos que hacer el vaciamiento de datos. Para los que trabajan en valoración, ya saben que el vaciamiento de datos, o sea, llevarlo hasta este nivel, en algunos casos literalmente implica tener una persona que digite los datos porque nos llegan en PDF y lo necesitamos en Excel. O sea, aquí ya yo tengo los ingredientes listos. Entonces vamos a tomar una empresa. Esta no va a ser una valoración sencilla, porque tenemos una empresa que la utilidad neta es negativa. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa que la utilidad neta es negativa, que es una empresa que está en problemas, yo no quise, pues, o sea, quise empezar con un ejemplo que no fuera una valoración sencilla de hacer, sino que vamos a valorar esta compañía y es una compañía que está en problemas. Es una compañía que efectivamente tuvo una utilidad neta en el año 2 de 4 millones de dólares. Es una compañía que en este momento está perdiendo 11 millones de dólares. Observen cómo el eje cero se cruza hacia abajo.
Entonces, finalmente, si nosotros acabamos al mercado accionario y vemos que el indicador Price to Earnings o relación precio-ganancia, así en el mercado accionario las compañías listadas de este sector encontráramos un promedio en el que son 10 años, pues tenemos un pequeño problema, casi nada, que simplemente si nosotros tomamos aquí el equity value, pues finalmente multiplico la utilidad neta por el price to earnings y me da que la empresa puede valer un maravilloso rango entre 5 millones de dólares, 41 millones de dólares o menos 118 millones de dólares. Entonces aquí la valoración relativa pues nos está sirviendo como muy poco. Y aquí está el múltiplo price to earnings. Entonces digamos que hacemos un primer ejercicio y el equity value es 5 millones contra 118 millones de dólares. Ahí, digamos que esta metodología poco o nada nos sirvió. Pero no es una compañía que no tenga valor, no es una compañía que podamos nosotros inmediatamente descartar. Es una compañía que factura 148 millones de dólares, que tiene una pérdida de 11 millones de dólares, pero en algún momento logró una utilidad neta de 4 millones 172 mil. Entonces, como esta metodología de Price to Earnings no nos funcionó, pues vamos a la contabilidad, vamos al valor contable. Vamos a mirar el total del activo, ya está listo nuestro vaciamiento de datos. Vamos a tomar el pasivo y vamos a despejar el patrimonio. Vamos a tomar el activo contable, el pasivo contable y pues tenemos dos opciones, la verdad, o despejar el patrimonio o simplemente ir a la parte inferior, porque en este caso nosotros vamos a tener como reflejo de valor de la compañía pues este patrimonio contable que está acá en la parte inferior, 60 millones de dólares a 42 millones de dólares. Miren que tenemos que tener precaución porque este patrimonio se está disminuyendo, ¿cierto? ¿Qué tal se ve la resolución y el tamaño de pantalla, Camilo? Un Profe, golpecito, para así. mí se ve un poquito pequeño eso. Yo creo que ahí está Listo. bien. Dale, perfecto. Sí, eso pensé. Como yo acá lo veo como a ustedes se les resume un poco este cuadro. Entonces tenemos una empresa que tiene, gracias Camilo, tenemos una empresa que por aquí nos da 41 millones de dólares de equity value, 4 millones de dólares de utilidad neta potencial. Potencial quiere decir, mire, usted compra esta compañía, usted tiene la responsabilidad, dado que las ventas son constantes, usted tiene la responsabilidad de devolverla a esta utilidad. Por eso nosotros trabajamos con proyecciones, porque si no, pues finalmente aquí no nos llega la valoración y ya el comprador tiene que revisar este modelo y decir, mire, yo estoy de acuerdo con que esta compañía logre esta utilidad neta potencial de 4 millones de dólares o simplemente desisto de la adquisición. Pero aquí tenemos el patrimonio contable, activo, pasivo y patrimonio. Y en este caso, el patrimonio contable nos da 42 millones de dólares, que pues, si tenemos que pensar en cuál es el valor con la información que tenemos hasta este momento de esta compañía, pues vamos a tener que decir que esta compañía tiene un valor de 42 millones de dólares porque está ajustado contablemente y podemos simplemente contratar una firma contable que vaya y revise cuenta por cuenta si este patrimonio contable está bien clasificado y podemos comprar esta compañía por 42 millones de dólares o venderla por 42 millones de dólares y como les digo, 5 o 6 años después habrá un ganador, el comprador o el vendedor. Ganador me refiero a una persona que finalmente obtenga un resultado superior al costo de oportunidad del dinero. Si tenemos mucha suerte, ambos quedan satisfechos. El vendedor vende esta compañía por 43 millones de dólares. Nos ponemos el sombrero del vendedor después de vender. Simplemente lo coloca en un portafolio que le da el 10% anual entre valorización y dividendos. El Standard Poor's 500 tiene un promedio similar y se gana 4.232.000 dólares de inversión, sin el estrés, sin el trabajo, sin la carga y sin la responsabilidad de tener esta compañía. Y el comprador simplemente adquiere esta compañía y regresa simplemente a un margen similar al del sector. Tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos el análisis de múltiplos, el análisis de donde obtuvimos este 10 años de utilidad neta, también estamos obteniendo unas métricas, como por ejemplo el margen neto del sector.
Entonces acá simplemente, comprador, usted tiene que comprar una compañía que está perdiendo 11 millones de dólares y usted tiene una responsabilidad de lograr una utilidad neta de 3%, para que le dé una utilidad neta de 4 millones de dólares, para que le den unos dividendos de 4 millones de dólares, ¿cierto? ¿En cuántos años va a recuperar la inversión? Sencillo, price to earnings. Pues si vas a pagar 42 millones de dólares, pues entonces acá la vas a recuperar aproximadamente en 10 años. Entonces, finalmente, ese es el oficio de la valoración. Es encontrar un precio en el que ambos estén tranquilos, pero no necesariamente quiere decir que esta empresa ya terminó el ejercicio, que ya digamos que la compañía es 42 millones de dólares. Aquí tenemos que hacer un poco más de análisis. Por lo menos tenemos un primer referente de valor, que es 42 millones de dólares y 41 millones de dólares. Esta es la tenaza de valoración de la que yo les hablé, que con la experiencia el valorador comienza a utilizar. Vamos a calcular el EBITDA. Entonces, para calcular el EBITDA, vamos a tomar este ejercicio. Espérame un segundo. Para calcular el EBITDA, vamos a hacer esto. Para calcular el EBITDA, vamos a construir el estado de resultados de la siguiente forma. Vamos a calcular ingresos. Por eso les dije, tener ya el estado de resultados así es una gran ventaja. Ingresos, lo tengo. Ustedes dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy reexpresando el estado de resultados para valoración. Reexpresando el estado de resultados. Y reexpresar el estado de resultados no es más que llevarlo a este formato que está acá, que es el formato que me conviene más en valoración. Entonces, ingresos, lo tengo, mírenlo acá. Ingresos, está bien. Luego nos va a pedir costo de ventas excluyendo depreciación y amortización. Aquí está, los costos. ¿Qué tanto quieran ustedes profundizar en las ventas, en los costos? Depende. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer la valoración? Si tienen, yo solicito 6 semanas para hacer lo que acabamos de hacer en 30 minutos. Porque finalmente yo tengo que analizar estas ventas por sede, por productos, en la participación de mercado, tengo que analizar los costos directos, los costos indirectos, la mano de obra, la posición competitiva, el poder de marca, tengo que hacer todo esto y acá vamos a tomar gasto de administración y gastos de venta excluyendo la depreciación y la amortización, que son los costos y los gastos gestionables. ¿Por qué lo está haciendo? Ustedes dicen, pero ¿cómo vas a hacer una valoración en 30 minutos? Pues porque la vamos a hacer con valoración relativa y porque fuera de eso, como les digo, ya los ingredientes estaban aquí. Los ingredientes están aquí. Entonces vamos a calcular el EBITDA 1, muy en línea a la pregunta que me hacían de por qué se llama ajustado. Aquí vamos a ver la respuesta. Porque este EBITDA 1 son los ingresos menos los costos y los gastos. Puedo hacer un análisis vertical, que es un análisis de margen EBITDA, y de pronto, si mi cliente, si el comprador, qué sé yo, dice es que en este sector los márgenes EBITDA se mueven entre 5 y 6, y esta compañía tiene un margen EBITDA de 7,8, quiere decir que está dentro del sector, ¿ok? Entonces ya simplemente eso es un pedazo de información que nosotros tenemos. Tenemos el EBITDA 1, pero aquí abajo tenemos 3 gastos que cumplen con los criterios. Gastos transaccionales, gastos de mover dinero, descuentos que se le entregan a algunos clientes para que compren con mayor probabilidad o para que paguen antes, y el 4 por mil, que me disculpo con los que están por fuera de Colombia, es un impuesto transaccional que creó el gobierno, en la que cuando uno mueve dinero de una cuenta a otra, pues el gobierno obtiene 4 dividido 1000 de la transacción, y eso para nosotros, pues la verdad, se supone que era un impuesto temporal, nosotros en Colombia lo consideramos permanente. Entonces vamos a tomar aquí gastos recurrentes, gastos que un comprador pues diría yo tengo que asumir esos gastos cuando yo sea el propietario de esta compañía. Entonces finalmente aquí vamos a gastos recurrentes, vamos a tomar gastos bancarios, descuentos comerciales y lo que se llama el 4 por mil, que es ese impuesto que les digo, finalmente para nosotros se nos volvió un gasto transaccional más. Aunque aquí tengo como un rezago en el computador. Y aquí está. Si ven cómo selecciono 1, 2, 3, y acá simplemente
tengo unos gastos recurrentes, y este que está acá es el EBITDA 2, o en español lo llamaríamos la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, que es finalmente en español UAIDA, pero es el nombre que les digo no funcionó. De nuevo, podemos calcular análisis vertical de este EBITDA. Las compañías norteamericanas son fanáticos en tomar este EBITDA e inmediatamente adicionarle una tabla acá en la que dicen, no, cuando la persona compre esta compañía, los gastos que va a obtener son el 90, porque aquí hay unos gastos que llaman discrecionales, gastos de la familia, o simplemente empiezan a decir, no, es que estas ventas realmente podrían ser mayores, o este costo podría ser mucho menor, y empiezan a sacar, cuando sale EBITDA ajustado, literal hay memes al respecto, finalmente llegan y dicen como, no, es que el EBITDA, una cosa es el EBITDA real, y otra cuando ellos dicen el EBITDA ajustado. Pero en ese caso se están refiriendo a esta diferencia, a que están disminuyendo algunos costos y unos gastos, y esto es lo que llaman el EBITDA ajustado o potencial. No confundir con el que yo llamo EBITDA ajustado, que es finalmente lo que vamos a llamar entonces aquí para no confundir, el EBITDA 2. El EBITDA, utilidad operacional, excluyendo el efecto contable de la depreciación y la amortización. Entonces aquí tengo el EBITDA 2. Miren que a mí me sirve mucho tener el formato después del EBITDA, sigue la depreciación y la amortización, DA, es un efecto contable, depreciación y amortización. Entonces vamos a tomar aquí la depreciación y la amortización, que ya la tengo en la parte inferior. Este es un juego contable que resta en el estado de resultados y vuelve a sumar en el flujo de efectivo. Y aquí es muy importante que cuando esté reexpresando el estado de resultados, tengamos el mismo resultado arriba y abajo. Eso sí es fundamental. Este se llama en inglés EBIT. Aquí en español lo vamos a llamar UAII. EBIT, Earning Before Interest and Tax, utilidad antes de intereses e impuestos. La letra T nos facilita la fonética. UAII de A, EBITDA. Entonces de ahí su popularidad. Y este se llama EBIT porque voy a tomar más este menos este. Y ya llegué al EBIT. Fundamental en valoración tener esta expresión del estado de resultados, hacer un análisis horizontal, un análisis vertical, mirar si este EBITDA es superior al interés, porque si este EBITDA se va acercando muchísimo al interés, pues entonces finalmente el dueño de este EBITDA, propietario de este EBITDA, no son los socios, no son los socios patrimoniales, sino que son finalmente los socios, los aportantes de capital, que son las entidades financieras. Recuerden que en finanzas corporativas, los bancos y las personas, los bancos y los socios, son aportantes de capital, incluso intercambiables entre ellos. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos acá una dificultad. Tal vez por eso la compañía va a pérdida, porque tiene un EBITDA, una utilidad operacional de 9.620.000 dólares, pero el interés es 10 millones de dólares. Y aquí observamos una tendencia en la que el interés aumentó de 4.212.000 dólares a 10 millones de dólares. Entonces miren que aquí esto lo que parece ser es que si bien el EBITDA viene en declive, parece ser que la compañía, por lo menos en su core operacional, en su núcleo operacional es rentable, eso es lo que nos dice este EBITDA, pero finalmente lo que esta compañía nos está diciendo es el resultado para los accionistas está relativamente bajo, acá negativo. Finalmente entonces lo que está ocurriendo en este ejercicio es que parece que es una decisión de estructura de capital o de exceso de endeudamiento. Entonces eso implica para nosotros como financieros diagnosticar qué ocurrió para que la compañía creciera el interés desde 4.200.000 hasta 10 millones. Y la primera hipótesis va a ser el incremento en endeudamiento. Nos lleva a la otra pregunta, ¿y por qué la compañía se endeudó tanto? Utilidad antes de impuestos, este se llama EBT, en español UAI, Earnings Before Tax. Este sí lo podemos llamar utilidad antes de impuestos, ahí ya. Yo solo necesito para, para homogenizar mi lenguaje con el del profesor Damodaran de valoración, solo necesito tener este bit. La verdad, él valora a partir del EBIT.
y a partir del net income, de la utilidad neta. Y acá está impuestos. Y recuerden, el objetivo de reexpresar el estado de resultados es que la parte de arriba y la parte de abajo nos dé lo mismo. Ya nosotros como financieros creamos esta ruptura. Esta ruptura es muy útil en valoración porque acá vamos a visualizar los aportantes de capital financieros y el EBITDA, pues finalmente está muy alineado con la metodología de valoración relativa de múltiplo EBITDA. Vamos a poner este. Y vamos a tomar acá la utilidad neta, que pues es la letra U o la letra E. No sé, Camilo, si hay dudas, inquietudes por acá. Profe, sí, hay 6 preguntas. Dale. Una de Juan David dice, ¿qué pasa cuando se quiere hacer una transacción y las contrapartes llegan a resultados muy divergentes en la valoración? No, no hay acuerdo. Yo me leí Ok. un libro de negociación, un libro de negociación que se llama Valoración para Dummies, imagínense. Y el libro de valoración dice, esto es el máximo que una persona está dispuesto a pagar. Esto es lo mínimo que una persona está dispuesto a pagar. Entonces tenemos un H, ¿cierto? Esto, este que está acá, es el máximo precio que la persona está dispuesta a comprar. Y este está dispuesto a vender. Y este es el mínimo que la persona quiere comprar. Entonces el comprador dice, hombre, qué bueno comprar esta compañía por 50 millones de dólares, máximo me subo a 70. Y acá está el vendedor. Y el vendedor dice, pues yo la vendo por 100, pero por 120, ojalá la vendiéramos por 120. Ah, Entonces cuando estas dos hachas no coinciden, no hay zona de negociación. Entonces usted ahí va a perder meses, horas, o sea, pues, usted no va a tener esta información, entonces usted igual tiene que hacer el baile, porque esta información es confidencial. Pero si no hay zona de negociación, pues no vale la pena. Otras ocasiones, pues sí tenemos suerte. Otras ocasiones dice, yo vendo si me dan entre 50 y 70. Y el comprador llega y dice, yo compro, ojalá pudiera comprar por 60, pero estoy dispuesto a subirme hasta 80. Entonces tenemos un sobrelape de las dos hachas. ujú. Entonces cuando aquí hay una zona de negociación. Pero si de entrada uno percibe muy al principio que la zona de negociación está demasiado lejana, pues a menos que usted sea consultor y lo estén remunerando y pues, usted quiera hacer todo este ritual, finalmente no vale la pena. O que usted considere que esta apertura no es cierta, o que usted considere que pueda a punta de argumentos convencer a estas hachas de que se muevan. Pero es bastante complicado. Es una buena pregunta, más de negociación que de valoración. ¿Cuál más pregunta tenemos por ahí, Camilo? Profe, por acá dice que si el EBITDA que se encuentra en Yahoo Finance, en Bloomberg, pues y en estas aplicaciones, dice, ¿es el EBITDA normal o el ajustado? Es que el ajustado es un problema que tenemos más en Colombia, que es que en Colombia tenemos 4 por mil descuentos. En Colombia, cuando usted le mandan los resultados a una compañía, usted encuentra es que otros egresos. Y cuando usted va a mirar otros egresos, el 2-3% de la venta, que es, digamos, pues multiplicado por 7, por ejemplo, es muy fundamental. El problema me parece más como de nosotros, de Latinoamérica, que es que nos mandan la información y acá, simplemente entre estos dos, nos llegan otros ingresos y otros egresos y son como el 3 y por aquí otros ingresos, el 2% de las ventas. Entonces nos ponen en ese problema. Entonces se supone que en Estados Unidos el evita es ingresos menos costos menos gastos. Lo importante, lo que les digo, que el mejor evita es en el que quede por fuera ITDA. Yo asumo que el evita 2 es el de Estados Unidos, es el que es comparable con Yahoo Finance. Pues porque tampoco me interesa quedarme mucho tiempo depurando esa base de datos. Entonces, si tengo tiempo infinito, sí lo puedo hacer, pero la verdad es que el tiempo en valoración es muy limitado. Es una buena pregunta. Este evita es el que yo considero que es el evita de fuentes públicas en Yahoo Finance. ¿Qué más preguntas tenemos por ahí, Camilo? Lo importante es que les Dice, quede por fuera ITDA. dice, si se incorpora el pago a capital en el free cash flow to equity, ¿sería un flujo de caja más real
para ver la real capacidad de reparto de dividendos? Sería más complicado de hacer porque tendrías que premiar el interés futuro, porque a medida que vas cambiando, a medida que vas pagando, pues este interés va mejorando. Entonces, aquí se te mejoran los dividendos futuros, pero te quedaría la valoración muy extraña, porque al principio se te sale la caja, pero no tengo problema pues si lo hacen. Sería más real, pero en cierta forma sí y no, porque yo inmediatamente la compro. Apenas me digan que hay que pagar $2 millones, yo simplemente llamo a mi banco y le digo, pagarle a ese otro banco $2 millones, y llamo a la financiera de esta compañía y le digo, solicita $2 millones, porque yo compré esta compañía con una estructura de capital X, una estructura de capital deseada. Sería más real, sí, sería más real, pero es más planeación financiera que valoración. Para mí no hay nada más cómodo, ahí me quitas tiempo con esa solicitud, porque para mí no hay más nada más cómodo que hacer esto, porque ya esta variable para mí se simplificó. Para mí esta variable ya salió del modelo. En valoración yo lo que hago es esto. Yo simplemente digo, listo, pues una variable menos para modelar. Una belleza. Me quito este problema. Y tengan en cuenta que quitarse 3 variables de valoración puede ser quitarse 2 días de trabajo. Entonces son 2 días que usted está terminando antes. Ya si identificas un problema de estructura de capital, pero eso se mira más en el WACC y más desde la perspectiva del costo de capital, ya si vos decís, que es este caso que les traje acá, que la estructura de endeudamiento ya parece desbalanceada hacia deuda, entonces ya de pronto yo acá sí digo, bueno, vamos a comprar esta compañía y lo primero que vamos a hacer es modificar la estructura de capital, pero esa es una decisión que se hace al final. La estructura de deuda sobre activos se hace después de haber encontrado el valor de la compañía. Por lo menos yo la hago así. Yo después de que termino la valoración, paso a la negociación y después paso a la estructura óptima de capital, que coincide con este curso, con las últimas clases. Entonces, por ahora es una pregunta muy buena, pero me gustaría que, porfa, me gustaría que mientras estamos aquí, vamos a hacer este. Mientras entendemos la implicación de cómo en realidad nosotros decidimos una estructura óptima de capital, que eso es un tema ya muy denso de las últimas clases, muy teórico. Teórico práctico, porque pues si yo decido capitalizar esta compañía en $50 millones, lo tengo que incorporar en el ejercicio, pero me queda mucho más fácil primero, el primer paso que nos están pidiendo es definir este precio. Entonces, digamos que por ahora quedémonos con lo histórico. Pues muy buena pregunta, va, es que es muy avanzada. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Dice, profe, ahora que comentabas de las sinergias en la valoración, el precio, o mejor dicho, el rango de precios que le indicamos al cliente que podría comprar una empresa, debe incluir o no incluir las potenciales sinergias que tendría como implementar una mejor administración, entre otras. Muy buena pregunta. Depende. También es una pregunta más de negociación que de... También es una pregunta, se parece a la respuesta de las hachas. Es una pregunta más de negociación que de valoración. O sea, usted puede tomar el modelo y hacer una proyección con sinergias y el valor es más alto. Y hacer una proyección sin sinergias. Entonces ahí me voy es para el mundo de la negociación. ¿El vendedor sabe que usted tiene esas sinergias o son secretas? Porque si yo soy un comprador, tengo unas sinergias secretas y el vendedor no las conoce, pues yo tengo dos caminos. Soy absurdamente transparente y le digo, mire, la verdad es que usted está vendiendo esta compañía con un margen bruto del 30%, pero cuando yo lo compre, el margen bruto va a ser 40%. Yo no compro esta materia prima desde la China, yo la compro desde la India, de una empresa más grande. Y yo le estoy comprando a usted para cambiar esta materia prima. Pero eso sería, pues, en negociación, pues ganarías puntos por transparencia, indiscutiblemente. Ganarías puntos de confianza, indiscutiblemente, pero perderías puntos de económicos. Entonces ahí la verdad del asunto es que uno dice, es una pregunta más de negociación. La primera, el comprador y el vendedor tienen la misma información, tienen información simétrica con respecto a tu plan de negocio. La segunda, pues la lógica comercial y de las empresas
define que eso es una información confidencial. Por esto las valoraciones tienen un acuerdo de confidencialidad. Entonces, finalmente, pues, la lógica de los negocios, la alta dirección te va a decir, pues nuestro plan de negocio, nuestro business plan es privado, es confidencial. Lo que nosotros hagamos una vez compremos es diferente. Significa que usted como valorador tiene que tratar de inferir la otra persona que va a hacer. Ahora, si usted como valorador o como negociador, porque no puedo decir valorador, si usted como negociador descubre cuál es la salsa secreta, la sinergia que le van a aplicar cuando lo compre, se la transfiere totalmente al modelo y usted como vendedor captura totalmente esa sinergia, es muy probable que le quites el incentivo al comprador a ofertar, porque ya le reflejaste todo su trabajo y toda su sinergia en el tiempo. Entonces nosotros hacemos un ejercicio que se llama de poder de negociación antes de hacer una transacción. Y es que identificamos quién tiene el poder de negociación, el comprador o el vendedor. El vendedor que tiene el know-how, tiene el mercado, tiene la marca, tiene el talento humano, tiene todos los activos tangibles e intangibles. Ese los tiene el vendedor. El comprador que tiene dinero, ¿qué es más escaso, lo que tiene el comprador o lo que tiene el vendedor? Depende. Depende. Hay unos activos intangibles tan valiosos que es más valioso lo que tiene el vendedor. Que es como, no, yo tengo un mercado desarrollado durante 15 años, tengo 5 contratos claves, tengo una marca demasiado poderosa, tengo las mejores personas en el mercado, los mejores ingenieros, las mejores personas comerciales, tengo una alta gerencia que pues usted lo va a entrevistar y se va a dar cuenta, tengo poder de negociación. Entonces, y otras veces el comprador dice, yo tengo dinero y las sinergias usted no las podría tener sin mí. Entonces, se desbalancea un poco. Por eso el que sabe de negociación sabe de valoración y el que sabe de valoración sabe de negociación. Son dos áreas del conocimiento que se estudian en paralelo. No se estudian de manera independientes, porque no estamos estudiando una ciencia exacta. Les voy a mostrar aquí si acá mientras les echaba todo ese carretazo. Tomé el EBITDA ajustado. Vamos a asumir que el múltiplo de mercado es 7, pues porque no nos vamos a poner a buscar en Yahoo Finance el múltiplo. Y con eso encontramos el Enterprise Value, que es 77, 115, 82, 117 y 67. Miren la volatilidad de un Enterprise Value. Aún si estamos de acuerdo con el múltiplo, que ya sería una gran ventaja, ya sería el 50% de la negociación, toca ponernos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en el múltiplo, como les digo, sería una gran ventaja, toca ponernos de acuerdo en cuál es el EBITDA potencial. Y eso implica que el rango de Enterprise Value, de valor de mercado de los activos de esa compañía, pues es poquito, son entre 117 millones de dólares y 67 millones de dólares. ¿Ustedes por qué creen que yo me leí un libro que se llama Negociación para Dummies? Porque era el séptimo libro de negociación que me estaba leyendo. Todos los cursos que yo hago, que puedo hacer, son de negociación. Porque finalmente me paso más tiempo respondiendo estas preguntas como la de la sinergia o la de las hachitas que me hicieron ahora, que tratando de encontrar efectivamente el ejercicio de valor. Digamos, pues me refiero a cuando estoy comunicándome ya con los receptores de la valoración. Entonces, ojo que acá nuestra hipótesis es que esta compañía se endeudó de 65 millones a 23 millones de dólares. No podemos decir que esto esté bien ni mal, simplemente es un hecho en el que las obligaciones financieras crecieron de 35 millones de dólares a 89 millones de dólares. ¿Qué lo explica? Puedo ir al flujo efectivo. Aquí encontramos el CAPEX, tangible e intangible. Y pues la compañía en los últimos años invirtió 66 millones de dólares. Entonces aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar como valoradores, bueno, estas inversiones ya terminamos o vamos a seguir invirtiendo en propia planta de equipo. Porque miren que el modelo de valoración nos va a pedir proyectar la inversión en propia planta de equipo tangible e intangible, que es lo que se llama la proyección de CAPEX. Entonces nosotros tenemos que tener como un pequeño sombrerito de ingeniero de operaciones, de ingeniero mecánico, de director de operaciones, porque nosotros tenemos que identificar estos 66 millones de dólares en que se invirtieron. Nos encontramos con un problema, nos empiezan a hablar en un lenguaje técnico muchas veces muy difícil de entender.
Nos dicen como, sí, claro, aquí hicimos un cambio de los alaves, aquí modificamos la turbina y aquí ya simplemente hicimos un parque logístico. Entonces uno queda como un poco confundido. Unas veces visualmente logramos capturar el CAPEX, otras veces es demasiado ingeniero para nuestro gusto y tenemos que buscar un experto temático, que lo miremos al lado, la llama un amigo, que nos traduzca qué está pasando, porque finalmente son temas que ya pues tendríamos que volver a nacer para entender. Aquí al banco se le deben 35 millones de dólares, pero tenemos en caja, vamos a ponerle este disponible y estas inversiones de corto plazo. Muchas veces las compañías acumulan caja para, para eventos adversos. Aquí podemos tomar lo que se llama la deuda neta, y es que decimos el día antes de vender, no exento de polémica, el día antes de vender vamos a tomar estos 5 millones de dólares que tenemos en caja y vamos a pagar esta deuda. Entonces el comprador se va a molestar un poco porque va a decir, o sea, me vas a entregar la compañía con cero. Y la respuesta en ese caso, según la negociación y según el relacionamiento y todo lo demás, es sí. Hipotéticamente el modelo lo que está asumiendo es yo le doy 89 millones al banco, pero yo tengo 5 millones de dólares líquidos para pagarle al banco. Eso es lo que se llama deuda financiera neta. Entonces ya después puede que el comprador me diga, como no, entonces contractualmente yo te lo reconozco en el cálculo de la valoración, pero por favor, pues no, no te lleves este dinero. Ah, bueno, un juego de suma cero. Lo que es importante es que este es el enterprise value, pero el enterprise value es la herencia. Le resto la deuda financiera neta y eso me lleva al equity value. Entonces voy a tomar, aquí tengo los signos, se me colocaron al inverso. Y aquí tengo el enterprise value menos la deuda más la caja. Y me da entonces, hombre, no estaba bien, porque iba en la deuda neta. Me pongo a pensar en la siguiente frase que voy a decir. Me pongo a hacer dos cosas en simultánea, más este menos el anterior, 35 millones, 34, 41 millones de dólares. Y aquí la deuda neta es 83. Entonces ahora sí, puedo hacer mi ejercicio más enterprise value menos deuda financiera neta es igual al equity value. Entonces vamos a ver cuánto valdría esta compañía. Valdría 77 menos 35, 42. Voy haciendo mi formación de precio. Recuerden que en valoración, recuerden no, y nada se los digo. Una cosa es el precio y otra es Ay, valor. ¿Qué, Camilo? De negociación, ah, sí, los gastos que ocasiona el factoring también se cuenta. Sí, claro, Susana, es lo mismo. Lo que pasa es que ya yo empiezo a hacer este. Entonces yo me voy 3 4 años de negociación para atrás y en valoración el precio es diferente al valor. Yo aquí, en este ejercicio, que no es una valoración sencilla, porque es una compañía que tiene ventas, que se endeudó para hacer unas grandes inversiones, pues ya lo histórico se me agota. De entrada aquí, por ejemplo, me dice, el EBITDA son 9 millones de dólares, por 7, 67 millones. Esta es la herencia para repartir. Le reparto al banco 83 y me queda un equity value de 16 millones 312, pero vuelve a aparecer los 42 millones de dólares. Entonces aquí es cuando en vez de EBITDA ajustado, muchos valoradores utilizan EBITDA potencial. Y ahorita les mando este solucionado. No quiere decir que la valoración nos dio 42 millones de dólares, esta es la primera clase. Tenemos que construir el business plan. Tenemos que hacer la planeación financiera para los próximos 10 años. Tenemos que entender qué va a pasar con esta compañía y valorar por flujo de caja descontado. Porque la metodología de valoración relativa tiene un desgaste y es que toda es histórica. Pues en su core, en su núcleo, pues depende de estos datos históricos. En cambio, en el otro, depende, en la valoración, ¿cómo se llama? En la valoración por flujo de caja descontado, nos obliga a entender un poco más esto. Ustedes lo van a ver en la próxima clase que estemos haciendo la valoración por flujo de caja descontado. Y ustedes van a empezar a entender si sí vamos a sacar estos dividendos, si puede sacar más. Miren que por aquí nos aparecieron este precio, ¿qué tal? 81 millones de dólares. Yo creo que por 40 millones de dólares de diferencia justifica destinar 4 a 6 semanas para entender el negocio a más profundidad.
para entender esta tendencia negativa, por qué está ocurriendo, para entender por qué se hicieron estas inversiones. Claro, por eso es que uno dice, pues, si la diferencia es un precio entre 40 y 80 millones de dólares en una negociación potencial, pues justifica al final el tiempo a entender aquí qué ocurrió. Entonces, por eso es que la valoración relativa o esta, pues, lo que tiene de práctico lo tiene de peligroso, se agota muy rápido. Nosotros tenemos que este ya sería un techo, 81 millones de dólares. ¿De dónde sacaste ese? Evita potencial de 16 millones por 7. Entonces, por aquí, Hay otro truco. Uno toma el último dato de deuda y evita potencial. Entonces, como les digo, ya uno se empieza a capacitar en negociación, porque uno dice, ¿qué opinan ustedes? Evita potencial con la deuda puntual. Y muchas veces tu propio cliente te dice que no le interesa vender, y eso es respetable, pues porque para además es su propia compañía, pues no va a ser uno tan irrespetuoso de interferir con eso. No simplemente le dice, pues no sé, aquí podrías venderla por 8 años de vida. Miren cómo negociación, le mejoré un punto básico de vida, un punto. Y le digo, mire, pues trate de ofertarla por 16 millones de dólares, 8 años, 132 de Enterprise Value, réstele, esta es la herencia. 16, si le preguntan de dónde sacó, diga que usted ya lo logró antes. Eso es un criterio de razonabilidad. Réstele 83 de deuda y te da un equity value de 48 millones de dólares. Entonces, empezamos a jugar con diferentes valoraciones. ¿Cuántos valores tenemos cuántos precios tenemos en una compañía? La cantidad. Llegamos a tener hasta 12, 14 precios. Y ya, vamos a colocarle acá 0.50 veces las ventas. No quiero un múltiplo de revenue muy alto, porque finalmente, pues esta compañía no parece como muy atractiva. Creo que muchos de ustedes desistirían viendo esta tendencia de pérdida neta y viendo como, por ejemplo, el EBIT que está acá, ya es inferior al interés, que eso es lo que llamaríamos como una red flag en análisis financiero. Se supone que en análisis financiero uno de los criterios es que el EBIT, nada más y nada menos que el earning before el interest y el tax, pues debe ser por lo menos superior al interés, por lo menos. Y miren que aquí se incumple ese criterio. Entonces puede que algunos de ustedes aquí ya en este ejercicio digan, ni 40 millones de dólares pago. ¿Ok? Es respetable. Pues usted es el que tiene el dinero. Entonces finalmente yo trato como de respetar mucho esas decisiones, porque al fin y al cabo el que está asumiendo el riesgo es el comprador, o el que está asumiendo el riesgo de no vender, pues es el propietario. Por ejemplo, digamos que aquí en el año 2 la familia rechazó una oferta de 81 millones de dólares, y lo que ocurrió en la realidad fue de manera no controlable este resultado. Entonces aquí pues finalmente yo trato de ser muy neutro en mis recomendaciones de vender o no vender. Mi rol como valorador es simplemente documentar todos estos rangos y efectivamente escuchar muy bien las prioridades y los 4 sombreros: el comprador antes de comprar, el comprador después de comprar, el vendedor antes de comprar y el vendedor después de comprar, y escuchando con atención mirar cuál es el ejercicio pues, que el cliente, el que va a obtener la valoración quiere hacer, y al final pues se entregan las 20 o 30 diapositivas con el estudio. Entonces aquí, ¿cuál es el rango de valoración de esta compañía por valoración relativa? El más alto de todos los que hicimos, 81 millones de dólares, 81 millones de dólares, y el más pequeño, menos 16 millones de dólares, y el patrimonio contable, 41. Y tenemos esos puntos de información. Miren, el valor de la compañía en este momento, entonces por eso es un curso de 14 horas y no de 2, porque mírenlo acá, más 1000, tenemos que el valor de esta compañía puntual, pues puede ser entre menos 116, creo que por acá hay un número como complicado, que es que la compañía vale 118 millones de dólares negativo, o 81, y este es el mínimo, y este es el máximo.
Entonces, por eso es que para cerrar esta tenaza se hace la valoración por flujo de caja descontado y para entender cómo vamos a recuperar la inversión. Muy bien, Camilo, anota las preguntas, por favor, dale copiar y pegar por si las revisamos en la próxima clase. Estos son nuestros jueves y nuestros viernes. Nos veríamos entonces al jueves 23 a las 6 de la mañana. Vamos a seguir trabajando este ejercicio hasta que terminemos la valoración completa. Por ahora lo que hicimos es una fase de tanteo en donde tratamos como de ubicarnos con respecto al valor contable del patrimonio, cuánto vale la compañía por la metodología de múltiplos y nos ahorramos tener que ir a Yahoo Finance a encontrar estos múltiplos, pero créame que Yahoo Finance se los entrega pues prácticamente inmediatamente. Les envío taller inicial, taller solucionado, les envío esta grabación para que la revisen a su propio tiempo. Si no entendieron los conceptos de vida o de capital de trabajo, depende de su nivel previo. Tienen varios caminos. Un camino puede ser ir a mirar la conferencia esta de que les digo. Acá está, la conferencia Banca de Inversión y Valoración de Empresas. Por aquí en la mitad de la presentación explico los conceptos de vida, explico los conceptos de capital de trabajo. Ese es un camino, se lo puedo poner en el grupo. Simplemente a modo de conferencia hago la explicación. Aquí está lo de la depreciación, aquí está lo del capital de trabajo. Y la otra, pues otro camino que pueden hacer es simplemente van a mi canal y acá en listados, en estas listas, pues simplemente pueden ver un nivelatorio de análisis financiero, que son estos 6 videos de 6 minutos cada uno, que son estos 6 videos de 6 minutos cada uno. Le dedican esa hora más la conferencia y tratan de contextualizarse con el concepto de vida y con el concepto de utilidad neta de estado de resultados y flujo efectivo. Para los demás efectos, como acá la mayoría trabajan en finanzas, pues entonces se asume que este conocimiento ya lo vieron por ahí en alguna parte de su pregrado. Nos vemos el próximo jueves. Voy a frenar ya la grabación. A todos, muchas gracias y a los que están en diferido también.